que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. El 30 dice, y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Amén. Gracias a Dios, gracias, hijo, gracias. Príncipe de mi corazón. Dios les bendiga, hermano, pueden tomar asiento. Gracias al Señor Jesús. Yo sé que esta escritura es muy conocida de todos nosotros, de los que por años, ¿cierto?, estamos en el camino del Señor. Hay textos que no son familiares, que de pronto ya uno como que los va memorizando, ya ha escuchado tantas historias y predicaciones acerca de algunos versos que para uno, ¿cierto?, son muy familiares. Entonces es fácil de seguir el relato, pero es bueno tomar la palabra, ¿cierto?, por los amigos, los que están comenzando muy poco tiempo, para que sí entendamos que aquí en este lugar hablamos conforme a la palabra del Señor, que en ella nosotros tenemos puesta hoy en la tarde nuestra confianza. Creemos que Dios es el que habla a nuestras vidas. Y muchas veces notamos que hay personas, ¿no?, que de pronto buscan a Dios y lo buscan por algún favor, por algún milagro, por alguna sanidad. Y está plasmado en la Biblia de ejemplos de personas que buscaron a Dios por algún beneficio en su cuerpo y recibido el beneficio, ya no se acordaron más del Señor. Entonces, eso no es de hoy, sino que es de siempre. El ser humano antepone el beneficio personal ante el beneficio que Dios puede hacer, como que limita al Señor, que Dios puede sanar del cáncer y nada más, como que Dios puede sanar de una úlcera y nada más, pensando que si Dios me hace tal cosa, ¿cierto?, me sana de una escoliosis y hasta ahí llega. Sin embargo, nosotros hemos descubierto en la palabra del Señor que distinto es cuando le dejamos al Señor el espacio para que Él nos sorprenda con lo que Él puede hacer. Que Dios puede hacer mucho más que sanar un cáncer. Él puede hacer mucho más que sanar una escoliosis, que sanar una úlcera. Él puede transformar la vida de una persona. Él puede hacer nueva la vida de una persona. Y no solamente sanar su cuerpo, sino también lo que Dios puede hacer por nosotros trasciende en el tiempo. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha construido una vida? Amén. Él nos ha construido una vida. Yo he hecho memoria y pienso desde el lugar donde yo nací en Los Ángeles. El Señor me sacó de ahí y a los tiempos, a los años, yo pude volver a ese lugar. Salí muy niño de allá. Obviamente las juntas no eran buenas porque vivíamos en un campamento que es una toma. Por lo tanto, había de todo ahí. Y después con los años cuando volví, me di cuenta, hermanos, de todo lo que la gente que estaba en ese lugar, sin Dios, estaban ahí mismo y peor. Pero gracias al Señor que Él me salió al encuentro y mi vida era diferente y con proyección, muy diferente, cosa que jamás hubiese imaginado, que Dios construyó una vida para mí. ¿Alguien más lo puede decir? Por eso cuando dejamos que Dios sea el que tome el control de nuestra vida, siempre nos estamos sorprendiendo con Él. Distinto es cuando yo busco a Dios a cuando Dios me busca a mí. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que Dios me encontró.
En un lugar por ahí, hermano, me encontró el Señor en la niñez. Y me puedo dar cuenta que, siempre lo digo, esto ya lo estuve pensando incluso, que el Señor ha sido quien ha construido una vida para cada uno de nosotros. Por eso puedo decir que somos de Dios y de nadie más. A Él le pertenecemos. Y en este tiempo que vivimos, en un tiempo donde todo es automático, donde todo es ya, donde nadie quiere esperar, el negocio que más vende es el que más rápido atiende, porque la gente no quiere esperar, no queremos esperar. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es estar en un taco, en un trancón, en la tarde es desesperante para cualquiera porque no queremos. Estamos pensando por dónde salir, qué hacer, porque nos desespera la espera. Vamos a un negocio a comprar, nos pasa lo mismo, ¿cierto? No queremos, hoy es el tiempo de lo automático, de lo rápido. Mientras más rápido, mucho mejor. Pero yo miro al Señor en las predicaciones que hemos venido escuchando estos días, el labio de nuestro pastor, y me doy cuenta que Dios, Él es tan planificado para todo. Todo es tan meticuloso para hacer las cosas. Cuando se dice de este lugar que Dios tiene un proyecto para ti, tiene planes para ti, tiene planes para mí, que tiene un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Muchos se la espera de que el proyecto se concluya y llegue a su fin. ¿Cierto? Abandonan la misión. Piensan que Dios ya se olvidó, que Dios no quiere nada con ellos. Que Dios tomó a otro en su lugar porque ve que los demás avanzan y Él se mantiene ahí mismo y abandonan. Muchas veces incluso abandonan el lugar de reunión. Y uno piensa cómo pueden la gente que viene del mundo, de un lugar de sufrimiento y de dolor, y conocen al Señor, ¿por qué vuelven allá? Es como ilógico eso. O sea, si vine de un mundo de dolor que me trató tan mal, y vine a Dios que me trató tan bien, y por ese motivo, ¿cierto?, me desanimé o podemos poner la excusa que sea, alguien no me saludó y me fui al mundo otra vez, esa es la peor decisión que uno puede tomar. Porque va a volver al lugar donde lo trataron tan mal tantos años. Hay que lo maltraten de nuevo. Entonces es ilógico. Por eso es en el plan de Dios, en el proyecto de Dios. Él trabaja en todas las áreas de nuestras vidas. Y como bien se enseñaba el domingo, no podemos decir que somos fáciles para aprender, para someternos. Yo creo que esa palabra nos llegó a todos. No somos personas fáciles para hacer la voluntad del Señor. Hablamos de la palabra santidad y se nos complica la existencia. Sin embargo, vino el hermano Ferney y habló de la santidad de una forma tan sencilla. Él dijo, sí, es tan fácil. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Y él lo hacía tan sencillo que hasta nos dieron ganas de ser santos. Él lo hacía tan sencillo, dije, sí, es tan fácil vivir en santidad. Y lo explicó con cosas tan sencillas, pero uno se complica la vida por todo. Entonces, cuando Dios tiene planes con alguien, cuando Dios tiene planes en la vida de una persona, obviamente tiene que pasar por procesos. Se predicó y lo dice la palabra del Señor. Si alguien pensó que venir al Señor era una vida sin dolor, sin sufrimiento, le predicaron un evangelio que no es verdad. Porque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero con la seguridad y con la hermosa bendición que Dios va en nosotros. Que todo lo que vivamos es temporal, es pasajero, es parte de un proceso que estamos viviendo para llegar a un fin mejor. Entonces Dios, al ver la escritura que tomamos, uno piensa, este hombre, ¿quién iba a pensar en él? ¿Quién se iba a fijar en esta persona que vivía en un lugar inadecuado, en el cementerio?
su habitación, su forma de vestir, no atraía a nadie. Nadie podía pensar que esta persona tenía solución, que había algo que se pudiera hacer por él. Pero Dios es tan grande, tan misericordioso, hermanos, que Él tomó una embarcación únicamente a ese lugar para ir solo por esa persona. Gloria al nombre del Señor Jesús. Él es tan grande el Señor, pero Él se toma su tiempo en acercarse, en darse a conocer, el tiempo que toma. En la enseñanza que se dio el domingo acerca de Moisés, yo recibí algo del Señor en el capítulo 3 de Éxodo, capítulo 3. Y cuando el pastor decía que el Señor tiene que haberle dado algo al hermano Víctor, yo dije, ¿quién le contó? Yo leí un texto, se tomaron el capítulo 3 de Éxodo. Pero si uno lee el capítulo 2, del versículo 23, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y uno pasa al capítulo 3 y parece como que fuese así, de inmediato todo. Pero la Biblia no fue escrita así, hermanos, de Génesis y Apocalipsis de una vez. Sino que hay un tiempo que Dios se toma. El pueblo comienza a clamar, comienza a pedir, comienza a gemir para que Dios haga algo por ellos. Y Dios está trabajando en una zarza por allá con un hombre, dándose a conocer, preparando al caudillo que los sacaría de la esclavitud. ¿Sí me entiende, hermanos? El Señor está trabajando en un milagro. Alguien está orando aquí y Dios está trabajando en un milagro acá. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Todos los que tenemos peticiones en la presencia del Señor, poderoso es Dios para hacerlo ya, pero Él se toma su tiempo y no me pregunte a mí por qué lo hace. Yo le pregunto al Señor, ¿por qué lo hace de esa forma? Y cuando uno ve el resultado final, se da cuenta el motivo, la razón, el por qué Dios se toma su tiempo contigo y conmigo. Lo importante aquí es no dejar de orar, no dejar de clamar, no dejar de interceder, no dejar de ayunar, no dejar de tener confianza en Dios, no dar lugar a la duda, a la sombra que nos puede, hermanos, acoger. No, es confiar. Como dijo un varón, me sostuve como viendo al invisible. Bendito sea el nombre del Señor, porque si hay algo difícil de hacer, es sostenerse en fe cuando todo se ve caótico, hermano. Podemos decir al hermano que tiene un problemón, cante con alegría. Esa persona que lo dice nunca ha tenido un problema real. Nunca ha pasado por un lugar áspero que le duele todo el cuerpo, que ni siquiera encuentra palabras para orar. Esa persona que dice eso nunca ha enfrentado a un gigante más grande que él y ve que no hay remedio, que no hay solución, que nadie lo puede ayudar, que donde pide ayuda le dicen que no. Esa persona nunca ha pasado algo así, por eso dice cante con alegría pese al problema que tiene. Por eso esto es de procesos. A cada uno le llega su tiempo, a cada uno le llega su momento. Pero lo importante aquí es mantener, como dice la Biblia, yo me sostuve como viendo al invisible.
Porque hay tiempos que Dios parece que no estuviera, es cuando más cerca está de nosotros. Aún estas noches grises, difíciles, cuando Dios ahí está. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que nosotros somos un pueblo loco, que creemos en un Dios a quien no hemos visto. Porque así lo dice la Biblia: más bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y esos bienaventurados estamos aquí en la tarde de hoy. Somos bienaventurados porque hemos abrazado una fe en un Dios que todo lo puede, que se toma su tiempo. Sí, Él se toma su tiempo, como dice el pastor. Dice, el Señor nos mira y se ríe de nosotros. El único que lo puede hacer. Porque a veces cuando nos ve desesperados de un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro, llorando como si no tuviéramos consuelo, y de pronto por ahí se prende una lucecita que dice, pero si Dios, y todo se calma. Eso tiene algo tan grande el Señor. Yo recuerdo siempre cuando yo, perdón que sea tan autorreferente, ¿no? Pero me recuerdo, por algo se me viene a la mente, un tiempo cuando tenía que estudiar. Obviamente ya no existía mi mamá ni mi papá tampoco. Y vivía solo aquí en Santiago prácticamente y quería estudiar. Me fui a matricular yo mismo porque quería estudiar. Pero tenía que tener uniforme, útiles escolares, y yo no trabajaba nada, pero sí quería estudiar. Y ya era sábado y el lunes había que entrar al colegio. Y yo lloraba, me quedé dormido esa noche pidiéndole al Señor que me ayudara porque no tenía de dónde sacar útiles, ni menos uniforme. Porque en ese tiempo yo me tenía que acostar para poder secar la ropa porque era la única ropa que tenía. Pero sí quería estudiar. Y me quedé ese sábado dormido, orando y pidiéndole al Señor que de alguna manera me enviara, no sé, algo, quisiera alguna cosa. Y en la mañana llega mi hermana y me dice, levántate, vamos a comprar tu uniforme y tus útiles. Entonces, Dios es así. Él, hermano, es tener confianza en Dios. Él se toma su tiempo para hacer las cosas y uno no sabe por qué. Pero me quedó marcado ese día esa oración a un Dios que estaba recién conociendo, recién estaba dando los primeros pasos y Él me mostró su misericordia y su poder. Por eso puedo decir que creo en un Dios que todo lo puede. Dios es grande. El pueblo estaba ahí orando y Dios estaba preparando al libertador, trabajando. Había que trabajar en Moisés. Tampoco Moisés fue fácil de convencer y todo lo que Dios tuvo que hacer. Pasaron años hasta que el hombre, el líder, el paladín, Moisés, estuvo preparado y dispuesto para ir a mostrar el poder de Dios a los egipcios, de modo que dejaran ir al pueblo de Israel. Por eso que cuando pasaron el mar, pudieron danzar en libertad, aunque veían un desierto, pero tenían con ellos un Dios grande que bien aprendió a conocer. Gloria al nombre del Señor. En el libro de los Hechos vemos una historia muy parecida. ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pedro encarcelado? Al otro día le terminaban con su vida. Su sentencia estaba dada. Pero había una iglesia orando por él. Había una iglesia clamando para que Dios hiciera algo. Pero miren el poder que tiene, hermanos, el confiar en Dios. El poder que tiene, hermanos, creer y mantener una fe en el Señor. Mientras la iglesia se mantuvo en oración, yo no sé cómo Pedro lo hizo, pero él se quedó dormido. Siempre nos hemos preguntado cómo lo hizo Pedro para dormir. Si yo tengo que pagar una cuenta de 100,000 pesos mañana y estoy toda la noche pensando dónde los voy a sacar. Y él le iban a quitar la vida y está dormido. Ese es un nivel de confianza
muy grande al que nosotros queremos llegar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Llegar a decir, hacer realidad ese texto que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Yo sé que hay algunos aquí que lo hacemos. Algunos llegamos ahí a la almohada y yo le dije a la cama en la tarde: espérame que ya vengo. Se reía mi esposa porque salí de la pieza y le dije a la camita: ay, tan rica la camita. Espérame, ya vengo, ya vengo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios se toma su tiempo para hacer las cosas. La iglesia se mantuvo en oración y el ángel llegó a la prisión, donde era imposible que Pedro se liberara por sí mismo. Pero el ángel llegó al lugar, despertó a este dormilón y pudo salir. Hasta que llegó al lugar donde estaban orando, llega Pedro. Y la persona que estaba orando, que era Rode dentro de todos, abre la puerta y no podía creer que la respuesta había llegado ahí mismo al lugar donde ellos estaban. Pedro estaba afuera de la puerta al otro lado. ¿Por qué Dios hace estas cosas? No lo sabemos, hermano. Lo único que le puedo decir en la tarde de hoy es que Dios está preparando un milagro para ti. Esa palabra fue para alguien en esta tarde, para el que lo cree. Dios está preparando un milagro para ti, mi hermano. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Si hay alguien que sabe tomarse su tiempo y hacernos crecer y madurar en el tiempo de la aflicción, ese es nuestro Dios. Yo creo que Dios está preparando un milagro para nosotros en la tarde de hoy. Esa respuesta, esa oración que llevas años haciendo por tu hijo, Dios está trabajando con él. Esa oración que estás hace tiempo pidiendo al Señor, ese milagro que tú sabes que solo Dios lo hace. Hay cosas que yo digo, si Dios no lo hace, nadie más lo puede hacer. Dios está trabajando para cumplir con el deseo de tu corazón. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Yo conversaba con un hermano un día y le decía: ¿por qué le pedimos a Dios siempre cosas pequeñas? ¿Por qué no le podemos pedir a Dios cosas grandes si Él es grande y poderoso? ¿Por qué siempre le pedimos cositas, como dejando miguitas a ver si lo puede hacer? Yo quisiera que en esta tarde que fuéramos capaces de pedirle a Dios algo imposible, algo que solo Él lo puede hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Esta gente, hermanos, que estaban ahí en Gadara, en la región donde sucedió lo que pasó con el gadareno, era una región de personas que obviamente estaban muy bien acomodadas, una región que le iba bien económicamente, tenía buenas conexiones, y la gente no tenía en su mente buscar a Dios. Al contrario, pensar que Él estuvo ahí mismo y le pidieron que se fuera. Imagínense, hermanos. Le tuvieron ahí, pero cuando vieron el milagro que el Señor hizo con este gadareno y supieron del hato de cerdos que se precipitó por el precipicio, por el despeñadero, impactados por eso fueron a hablar con el Señor y a pedirle que por favor se fuera de ahí. Pero hay cosas, ¿cierto?, tan terribles en la palabra del Señor, tener a Dios ahí mismo y pedirle una cosa así al Señor Jesucristo. Pero eso pasó. Eso quiere decir que la gente económicamente estaba bien. No tenía ninguna necesidad de Dios. El único que tenía necesidad era este hombre. Y Dios se movilizó para ir por él. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hay un corito antiguo que cantábamos: se mueve la mano de Dios en su palabra viva,
Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Eso es verdad. Dios se mueve en la dirección que usted le indique. Este hombre, cuando sintió al Señor que estaba en ese lugar y vivió esta experiencia tan grande en su vida, algo que solo el Señor Jesús podía hacer por él, nadie más podía sacar la legión de demonios que había en su vida, sino solamente el Señor. Tanto así que cuando el Señor arribó al lugar, inmediatamente el espíritu que estaba en esta persona le decía: ¿por qué has venido antes de tiempo para con nosotros? Déjanos, no nos mandes al abismo. Permítenos ir a ese hato de cerdos. Porque la sola presencia de Dios incomoda al enemigo. La sola presencia del Señor en la vida de una persona incomoda, pone en alerta al enemigo, al que ha hecho habitación por años en una vida. Cuando el Señor llega a ese corazón, sabe cuál es la salida y comienza a buscarla, porque Dios, al que quiere salvar, lo salva, hermanos. Él es el que dio su vida por nosotros, a los que están por primera, segunda vez. No es casualidad que usted esté en este lugar. Es Dios que quiere salvarlo. Es el Señor Jesucristo que está incomodando. Gloria al nombre del Señor. Hay una persona que me decía, desde que vino a la iglesia, cuando me voy a fumar un cigarro, pienso que alguien me está mirando. Y están viniendo por así poquito nomás. Y ya sienten como que están haciendo algo que no es. Es porque Dios ha fijado su mirada en nosotros, hermanos. Él ha fijado su mirada en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras vidas. Y Dios se toma su tiempo para que nosotros podamos crecer y podamos sacar lecciones de toda la experiencia que significa vivir una experiencia tan fuerte, muchas veces en el mismo evangelio. Porque no podemos negar que muchas veces nos toca vivir experiencias fuertes y crudas. Que se cumple el texto que dice que el que esté firme, mire que no caiga. Desde niño yo vengo escuchando en las primeras predicaciones, escuchando que el Señor Jesucristo viene. Y eso lo hemos mantenido hasta el día de hoy, como si fuese en un instante más. Y vivimos pensando en eso, en que el Señor Jesucristo viene. Pero aún esa promesa tan grande de Dios en muchos ha declinado. Comienzan a despreocuparse como si fuese una noticia que nunca se va a cumplir. Pero nosotros sabemos que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y todo este tiempo que Dios nos está dando es justamente para que podamos valorar la bendición que es estar en la mano del Dios Todopoderoso. ¿Por qué Dios, pudiendo hacer las cosas de un instante para otro, prepara a las personas? Y le da tiempo, muchas veces los aguanta en el dolor. ¿Recuerdan ustedes a esa mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre? Pero cuando él escuchó que el Señor estaba pasando por ahí, dijo: este es mi día de milagro para mí. No fue como los de Gadara, que dejaron que el Señor se fuera, sino que ella dijo: este es el día, si yo tan solo tocar el borde de su manto, seré sana de esta enfermedad. Algo se tiene que activar en nosotros de saber que estamos en la presencia de Dios. Yo quiero hablarle a esa persona que ha perdido la confianza y que se ha rendido en Dios.
Hermano, tenga confianza en esta tarde y renueve su confianza en el Señor, que Dios no se ha olvidado de ti. Esta mujer dijo, sí, sabiendo su condición, que no podía salir, que no podía tocar a nadie, que era inmunda, que lo que tocara era inmundo. Pero ella dijo, este es mi momento, si yo salgo y toco el borde de su manto, yo seré sana. Una acción de fe puede cambiar la vida de una persona. El encuentro de este gadareno con el Señor provocó su liberación completa. Y años de tortura, de servir y de estar bajo la opresión del enemigo. Llegó el que lo podía libertar y lo hizo y transformó su vida en un instante. ¿Por qué Dios se tomó todo ese tiempo? Algún día vamos a saberlo. ¿Por qué Dios se toma el tiempo para hacer así las cosas? Pero yo sé que Dios está trabajando en un milagro para cada uno de nosotros. Dice la Biblia, alégrate y regocíjate, oh moradora de Sión. Amén, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Yo quisiera pedirle que se ponga de pie en el nombre del Señor. Quisiera invitar a aquel que necesita que Dios